Vamos a iniciar entonces un otro tema que de alguna forma ya lo hemos introducido cuando hemos hablado de paradigmas de la salud y la enfermedad. Ustedes recuerdan, hemos hablado del paradigma mágico-religioso, hemos hablado del paradigma biologicista, hemos hablado del paradigma de Lalonde, del modelo de Lalonde, modelo de promoción de la salud. Y muy relacionado a ese modelo de Lalonde o modelo de campos de la salud o de promoción de la salud, habíamos visto las determinantes sociales de la salud. Ustedes recordarán que les había comentado de que las determinantes sociales de la salud como modelo emergen, se originan a partir de un informe que hace un grupo de expertos, un grupo de profesionales que se llamó en su tiempo la Comisión de las Determinantes Sociales de la Salud. Entonces, este grupo de profesionales, este grupo de expertos, ha llevado a cabo muchas investigaciones en todo el mundo y han llegado a una conclusión. La conclusión es de que las condiciones sociales donde la gente vive, donde la gente nace, trabaja, envejece, etcétera, determinan el estado de salud de las personas y las poblaciones. Esa es la conclusión que llega esta comisión y a partir de ahí la Organización Mundial de la Salud es que emite muchas recomendaciones para que los países puedan tomar en cuenta este modelo y puedan reorientar sus políticas de salud. Y eso pasó con nuestro país, ¿no? Cuando empieza a generarse la política nacional de salud familiar, comunitaria, intercultural, está orientada de alguna forma con este modelo de las determinantes sociales de la salud. Y justamente la estrategia de la política nacional de salud que tenemos es la promoción de la salud. ¿Y la promoción de la salud para qué? Para incidir sobre las determinantes sociales de la salud. Entonces desarrollaremos el tema con esta pequeña introducción que les había planteado. Entonces es un modelo que lo ha emitido la Organización Mundial de la Salud considerando el informe de la Comisión de las Determinantes Sociales de la Salud. Y este modelo ha servido para que muchos países, incluido Bolivia, hayan reorientado sus políticas de salud, haya diseñado estrategias para mejorar la situación de salud. ¿Qué son las determinantes sociales de la salud? Las determinantes sociales de la salud, primero veremos antes de entrar a las determinantes, solamente las determinantes. Las determinantes son todos los factores que van a influir sobre la salud de las personas y las poblaciones. Y actuando e interactuando en los distintos niveles de organización van a determinar el nivel de salud de la población. Entonces no se olviden, las determinantes son todos los factores que van a influir sobre la salud de las personas y actuando e interactuando en los distintos niveles de organización van a determinar el nivel de salud de la población. Alguien seguramente o muchos están preguntando, ¿y ahora qué quiere decir actuando, interactuando en los diferentes niveles de organización? Esto lo hemos visto y ustedes seguramente lo han debido ver también en las materias de biología, de anatomía. Hemos hablado de niveles de organización y se refiere a esto. Hemos hablado seguramente de un nivel molecular en química o bioquímica. Hemos hablado del nivel celular o del nivel de tejido en la materia, bueno, ustedes no llevan la materia de histología. Por ejemplo, en medicina, el nivel celular y el nivel de tejido se estudia en la materia de histología. Esto se estudia en química o bioquímica, este nivel. Después llegamos a los niveles de órgano, a los niveles de sistema, a los niveles de aparato, en las materias de ¿qué? De anatomía y fisiología. Y muy pocas veces estudiamos ya el nivel de organismo en su totalidad.
No, más nos quedamos acá. Bioquímica, histología, anatomía, fisiopatología, etcétera. Entonces, a estos niveles se refiere cuando la definición menciona que los determinantes son todos estos factores que ejercen influencia sobre la salud y que actúan en estos distintos niveles de organización y que van a determinar el nivel de salud de una población. Se refiere a estos niveles. Esto está incompleto por si acaso. Ya más luego vamos a ver que no deberíamos quedarnos solamente en este nivel, como lo hacemos en nuestra facultad, ¿no ve? Nivel molecular, celular, tejido, órgano, sistema, aparato, y a veces ni esto tocamos. Deberíamos abarcar esto. Nivel subatómico, atómico, molecular, celular, subcelular, celular, tisular, órganos, sistemas o aparatos, individuos, poblaciones, comunidades, ecosistema y biosfera. Este debería ser el enfoque que deberíamos darle. Y esto es el enfoque de la ciencia compleja. ¿Se acuerdan de la ciencia compleja que abarca todo? Nosotros habíamos estado viendo esta partecita. Y esto es concordante con ¿qué? Con el paradigma biologicista. En el biologicista nos quedamos acá. ¿No? Nos quedamos acá generalmente. Generalmente llegamos a aparatos y sistemas. A veces no consideramos la totalidad de las personas. Bien. Ahora, esto es lo importante. ¿Qué son las determinantes sociales de la salud? Ya habíamos mencionado. Son las circunstancias donde la vida tiene lugar. Las circunstancias sociales donde la vida tiene lugar. Es decir, el lugar donde naces, creces, vives, trabajas, envejeces, e incluido el sistema de salud. Entonces, esas circunstancias sociales donde las personas, las poblaciones nacen, crecen, viven, trabajan, se divierten, si se quiere, envejecen, e incluido el sistema de salud que está en ese contexto, va a determinar tu situación de salud. Y en la realidad esto es cierto. No necesitamos leer mucho, no necesitamos hacer investigaciones para darnos cuenta de esto. La realidad nos está mostrando que esto es así. Si un niño nace en un municipio pobre, a ver, vamos a agarrar Tinquipaya de Potosí, ya te imaginas cómo va a ser su nivel de salud de ese niño que nació en Tinquipaya. Seguramente va a tener anemia, seguramente va a ser desnutrido, seguramente no va a alcanzar un nivel educativo alto, seguramente va a vivir máximo 50 años, va a enfermar con tuberculosis. Entonces, ya te imaginas las circunstancias sociales, cómo van a determinar el nivel de salud de una persona. Lo mismo, nace un niño en Ginebra. También ya te imaginas cuál va a ser su nivel de salud si se va a mantener en ese contexto. No va a vivir como el boliviano 50 años. Seguramente va a vivir 86 años. Seguramente no va a enfermar con desnutrición ni anemia. Probablemente enferme más bien con otros problemas, ¿no? Problemas al corazón, tal vez cáncer, sobrepeso, obesidad, un problema de tipo psicológico, psiquiátrico, etc. Entonces, la realidad nos explica esto, que el contexto donde vives va a determinar tu nivel de salud. Si vives en una zona pobre, en una vivienda que no reúne las características, también ya te puedes imaginar qué tipo de salud tiene esa persona que vive ahí. Una persona que trabaja en una mina sin las medidas de seguridad industrial correspondientes, también ya te imaginas de qué va a enfermar. ¿No ve? Si vives en un lugar donde hay apenas un puestito de salud, como hemos visto en el caso de esas señoras que han fallecido, esas muertes maternas donde el personal no tiene las capacidades y competencias necesarias, también ya te imaginas de qué puede enfermar y de qué puede morir esa población. Entonces, esto que quede claro. Quedó claro esto seguramente. No tiene mucha ciencia, digamos. Esto lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días.
Ahora, pero ¿de qué dependen estas circunstancias sociales donde la gente vive? ¿De qué depende que ese niño que vive en Tinquipaya no tenga agua potable, no tenga un sistema de disposición de excretas, no se alimente bien, el padre no tenga trabajo, no haya una escuela con una calidad educativa aceptable, el centro de salud que esté cerca a su casa no tenga todo el equipamiento y el personal necesario? ¿De qué depende eso? Depende de los gobiernos, depende de las políticas adoptadas por los gobiernos. ¿Ustedes creen que si los suizos viven como viven, es por azares del destino, azares de la suerte? No, es porque sus gobiernos toman seguramente políticas públicas, sociales, de salud que favorezcan a todos. Entonces, este modelo te dice eso, esas circunstancias dependen de las políticas que adoptan los gobiernos. Entonces, si ustedes ven que un país tiene cierto nivel de vida, accedes gratuitamente a la salud, puedes ir a la farmacia y te compras cualquier medicamento que quieras por un costo estándar, no es por azares del destino, es por una decisión de sus gobiernos que han estado ejerciendo el poder en esos países. Ya, entonces, la salud depende de los gobiernos, depende de los gobiernos. Entonces, esta circunstancia les había dicho, depende de las políticas adoptadas por el gobierno. Pero ¿respecto a qué? ¿Políticas respecto a qué? Respecto a la distribución del dinero. Ustedes saben, tenemos nosotros un tesoro general de la nación, donde hay dinero de muchas fuentes, regalías, exportaciones, impuestos, donaciones, hay un montón de plata que llega. Entonces, ese gobierno ya tiene que distribuir ese dinero, ¿no? Tiene que distribuir, por decir, vamos a hacer escuelas, vamos a hacer hospitales, vamos a mejorar los salarios, vamos a crear 1.000.000 de empleos. A eso se refiere. Sí, a eso se refiere entonces la distribución del dinero. Cómo se distribuye el dinero ya del Estado. Por eso llamamos TGN, ¿no? Tesoro General de la Nación. Ahí hay recursos económicos. Entonces los gobiernos toman políticas para distribuir eso. Entonces el gobierno puede decir, ya, vamos a destinar tanto por ciento a salud. Ah, esa es una forma de distribución. Ustedes han debido ir, ¿no? En la prensa, en las calles, sale la gente a decir más presupuesto para salud, 10% para salud. Ah, a eso se refiere, a la distribución del dinero. A la distribución del poder. ¿Cómo se distribuye el poder? Es decir, a ver, ¿quiénes están en el poder? ¿Quiénes son diputados? ¿Quiénes son senadores? ¿Quiénes son alcaldes? ¿Quiénes son ministros, ministras? A eso se refiere. Será la gente del área rural, la gente del área urbana, la gente con formación, la gente sin formación, los indígenas, los obreros. ¿Quiénes estarán en el poder? A eso se refiere, a la distribución del poder. Porque en el poder es donde, o con el poder es donde se van a poder definir las políticas. Y finalmente los recursos económicos que llegan a los distintos municipios, que llegan a los distintos departamentos, etc. Entonces, según este modelo, los gobiernos a través de sus políticas van a determinar las circunstancias donde la vida tiene lugar, las circunstancias que van a determinar el nivel de salud de la población. Por eso es importante la política. No estoy diciendo politiquería, estoy hablando de política de salud, política de salud. O política social de forma general. Cuando hablamos de salud, nos estamos limitando solamente a establecimientos de salud. Pero cuando hablamos de política social, estamos hablando de educación, servicios básicos, etc. Estas determinantes explican algo que también vemos todos los días en nuestras calles. Las inequidades. ¿Qué es una inequidad? Una inequidad es una desigualdad. Pero es una desigualdad injusta. No se olviden, cuando alguien es inequitativo,
está siendo desigual. No está distribuyendo desigualmente algo. Pero en el caso de salud y en el caso de la inequidad es una desigualdad, pero es una desigualdad injusta y aparte evitable. Se puede evitar esa inequidad. Ejemplos de inequidad. ¿Quiénes necesitan más salud? Los pobres. ¿Pero los pobres pueden acceder a la salud? No. A ver, en este momento una cirugía, a ver, una unidad de terapia intensiva. Necesita un pobre. Probablemente no consiga. Y se va a morir. Pero un rico va a ir a la clínica Los Olivos, a Los Ángeles, va a pagar los $1,000 que tienes que pagar por día y te vas a hospitalizar. ¿Ve? Entonces, este modelo explica las inequidades sanitarias y no se olviden, inequidad es desigualdad, pero desigualdad injusta y evitable. Les planteo una pregunta. ¿La desigualdad es buena o es mala? Pregunta para todos. Mala, doctor. Buenas noches. Mala. Ya, buenas noches. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra respuesta? Es buena, doctor. Buena, ya. Ahora sí. Dame un ejemplo de desigualdad buena y el otro compañero de desigualdad mala. Bueno, doctor, en la cuestión de desigualdad mala sería, como usted dice, la salud, que es inequitativo, o sea, no es igual para todos, solamente para el que tiene para pagar. ¿Ya? En el caso de desigualdad mala, ¿quién podría darme un ejemplo? A ver, primero, que quede claro de que desigualdad e inequidad son cosas totalmente distintas. Evidentemente la inequidad es una desigualdad, pero es una desigualdad injusta y evitable. Y como ustedes lo han dicho, la desigualdad puede ser buena o mala. Depende, no confundan eso, depende de qué se trata. A ver, yo les planteo un ejemplo. Yo voy a ser igualitario. A ver, voy a ser igualitario porque me han dicho que la igualdad es buena. Y a todos ustedes les voy a poner una nota de 55. Vengan a clases, no vengan a clases, den mal examen o buen examen. A toditos les pongo 55, nota final. Soy igualitario. ¿Estarían conformes o no? ¿Qué dicen? ¿Estarían conformes o no? No, justamente ahí estaría el ejemplo de que la desigualdad es buena. Es mala más bien. No, en el sentido de que desigualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estudio para el examen, como usted dice, hay otros compañeros que no lo hacen y entonces ahí la desigualdad es buena porque yo estoy estudiando y yo me saco la nota de acuerdo a mis conocimientos. Si fuera una desigualdad mala, a todos con el mismo, o sea, nos medirían con la misma vara. Sí, 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 sí. A ver, sí, a ver, totalmente de acuerdo. Entonces les decía, hablando de igualdad, la igualdad no es buena ni es mala, sino depende de dónde lo apliques. Por ejemplo, en el caso de las leyes, la igualdad es buena, en el caso de aplicación de leyes, ¿no? Incluso por eso hay un principio en la Constitución Política del Estado que dice, todos somos iguales ante la ley. O sea, ahí está bien. Pero hay situaciones en donde no es bueno ser igualitario. Ejemplo, a ver, yo a todos ustedes les pongo 55.
Seguramente que muchos se van a quejar y van a decir, ¿yo por qué 55 si yo he estudiado, he cumplido con las clases, he presentado mis tareas, yo me merezco 90? No estoy de acuerdo con 55. Y efectivamente, no está bien ser igualitario ahí. Tal vez eso le favorezca al estudiante que no le ha puesto muchas ganas y se merecía un 30, pero como soy igualitario, el docente igualitario le ha puesto 50, tal vez él esté cojo, pero en ese caso no es buena la igualdad. Lo mismo, a ver, igualdad. A todos les vamos a dotar de un auto. Imagínense a todo ciudadano boliviano un auto por ser igualitarios. Vamos a tener 12 millones de autos, 8 millones de autos. ¿A dónde alcanza el dinero? ¿No ve? Entonces, no se olviden eso. Igualdad puede ser considerada mala o buena dependiendo. Pero la inequidad, que es el tema que nos toca, siempre es mala. ¿Por qué? Porque es una desigualdad injusta. No se olviden de eso. Injusta. Y aparte que puede ser evitable. Acuérdense del ejemplo. El pobre que no tiene carnet de identidad, justamente por ser pobre, no tener un nivel educativo adecuado, tal vez ni se ha enterado que necesita ese documento, necesita atención. Va al hospital Vietma, no le vamos a atender, señor, porque tiene que presentar documento de identidad. Váyase a un privado, en un privado ni siquiera le van a pedir documentos, pero en el privado tienes que pagar 10,000 bolivianos. Entonces, ahí está la inequidad. Es esa inequidad injusta. Injusta. Ya, es injusta. Que quede claro. Veremos más adelante. Les decía, cuando hablamos de niveles de organización, nos referimos a estos niveles que ya les había mencionado. Entonces, estos factores que se llaman determinantes van a actuar y van a interactuar en estos distintos niveles de organización y van a determinar el estado de salud. Yo le había enseñado acá, lo había resaltado, estos niveles porque son los niveles donde generalmente nos detenemos. En nuestra formación generalmente llevamos esto, molecular, ya les decía en bioquímica, celular, tejido, en histología, acá llevamos esto en anatomía y nos dedicamos a estudiar acá las alteraciones. Esto es netamente biologicista. Y a veces vemos un poco de organismo como una totalidad, pero generalmente, al menos en medicina, se lo ve por partes, ¿no? Por eso está la división de la medicina en especialidades. Lo que debemos hacer es avanzar, ver más allá, partir del sistema o nivel subatómico hasta llegar a la biosfera. Subatómico, atómico, molecular, subcelular, celular, tisular, órganos, aparatos o sistemas, personas, ya, o individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biosfera, etcétera. Este es el nivel, ya no el nivel, estos son los niveles que nosotros deberíamos considerar. Y cuando veamos los niveles que nos propone el modelo de las determinantes sociales de la salud, vamos a ver que vamos a llegar hasta acá. No nos centremos en esto, veamos más allá. No hagamos lo que ha hecho la ciencia moderna, partir la realidad ya en fragmentos y estudiar fragmentos. La ciencia compleja, acuérdense, trata de estudiar todo, considerar a las personas como totalidades. Estos son los determinantes sociales de la salud que propone la Organización Mundial de la Salud en su modelo de las determinantes sociales de la salud. Propone determinantes proximales y determinantes distales. ¿Cuáles son los proximales? Los proximales son los factores biológicos y genéticos. Seguramente estamos acá. Sí, acá. Los factores individuales y preferencias en estilos de vida. Vamos un poco más allá. Influencias comunitarias y soporte social. El acceso a los servicios de salud, las condiciones de vida y de trabajo y las condiciones generales, socioeconómicas, culturales y ambientales. Si ustedes se dan cuenta, estamos avanzando desde acá hasta acá.
No nos estamos limitando con el paradigma biologicista solamente a la parte biológica. Iremos desarrollando. A ver, por favor, sus micrófonos pueden silenciarlos. Estamos escuchando conversaciones. Bien. Ya les había dicho, los microdeterminantes o proximales y los macrodeterminantes o distales también. Ya les había mencionado, vuelvo a hacerlo, los factores biológicos y caudal genético, biologicista. Factores individuales y preferencias en estilos de vida, ya estamos hablando del contexto social. Influencias comunitarias y soporte social, contexto social. Acceso a servicios de atención de la salud, contexto social. Condiciones de vida y trabajo, contexto social. Condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales, también parte del contexto social. Doctor, no se le escucha. Doctor, no se oye nada. Ahora sí se escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Van a disculpar, no es que se ha cortado, sino es que lo puse en silencio en mi micrófono porque justamente me llamó la directora de carrera para comunicarme que mañana hay elecciones, ¿no? Y que están suspendidas las actividades académicas y las evaluaciones. Seguramente ya lo tenían de conocimiento. Y la otra actividad, no sé si tienen conocimiento, pero sería bueno que ustedes participen, es la autoevaluación de la carrera para poder generar cambios. Hay varias comisiones y justamente una de las comisiones donde yo estoy participando y también algunos de sus compañeros es el proyecto académico, es decir, las materias, los contenidos, la articulación de las materias, el perfil profesional, etcétera. Entonces, en eso se está trabajando. Y sería bueno, no sé si en este curso hay algún representante de esas comisiones, hacer sentir la voz, hacer sentir la necesidad del estudiante, si es que consideran que algo debería cambiar en la carrera relacionado con el proyecto académico, es decir, con la estructura curricular. Desde mi punto de vista, deberían cambiar muchas cosas, pero como vivimos en un contexto de cogobierno docente estudiantil, los estudiantes también deberían manifestarse en ese sentido y decir, podemos hacer esto, podemos cambiar así, podemos anular estas materias o fusionar estas materias, crear estas materias, etcétera, etcétera, que puedan servir para que el perfil profesional que se tiene propuesto pueda ser mejorado, fortalecido. De eso se trata. ¿Ya? ¿Han escuchado ustedes de la autoevaluación de la carrera? No, Pregunta para doctor. todos. No, doctor. Ustedes están en cuarto semestre, deberían saber. Pero nunca nos han No les dicho han nada, dicho. al menos cuando he pasado yo presenciales, nunca, ni siquiera en el centro de estudiantes, nada. Porque la verdad, como usted dice, habemos muchas personas que estamos descontentas con la malla curricular Ajá. y con la participación de algunos docentes. Y sería necesario, ¿no? Hacer esas propuestas de cambio.
A ver, voy a hablar con los estudiantes que están en esta comisión. Creo que hay 4 o 6 estudiantes, no recuerdo bien. Voy a ver para que ellos puedan socializar esta autoevaluación con todos los estudiantes y podamos recoger de una u otra forma las iniciativas, las propuestas que haya para mejorar la carrera. Ya, eso voy a hacer. Y si es posible, voy a hacer una encuestita vía los formularios de Google para que pueda recoger todas las iniciativas que existen respecto al mejoramiento de la carrera. Bueno, ese era, digamos, el motivo por el cual lo había silenciado mi micrófono. Entonces, veremos como determinante de la salud este nivel. En lo que son los microdeterminantes, los factores biológicos y el caudal genético. Miren, estas son las determinantes ya que explican el proceso de enfermar o de estar sano en una persona. La carga genética, creo que ya sabemos, y muchos de ustedes seguramente tienen experiencias, tienen información, que muchas enfermedades están relacionadas con la carga genética que uno trae. Por ejemplo, cáncer de mama. Muchos cánceres tienen componente genético. Algunas enfermedades, como por ejemplo trastornos de la sangre, como hemofilia, tiene también componente de tipo genético. ¿No? Entonces no se olvide, la diversidad genética es una determinante de tipo biológico para que sean o no sean frecuentes diversas enfermedades. La diabetes también tiene un componente genético, ¿no? Hay muchas enfermedades que tienen componente genético. La diferencia biológica de género también explica la frecuencia ya de muchas enfermedades en uno u otro sexo. Es frecuente ver de que los hombres fallezcan, por decir, de cáncer de próstata, que las mujeres fallezcan de cáncer de mama o cáncer de cuello uterino. Ahí se explica claramente este fenómeno por cuestiones de orden anatómico, ¿no? También hay enfermedades que se explican por cuestiones de tipo hormonal. Por ejemplo, la osteoporosis es más frecuente en ¿quiénes? En mujeres, ¿no? En mujeres es más frecuente la osteoporosis. Entonces, las enfermedades, considerando las determinantes sociales de la salud, en este caso los factores biológicos, se van a expresar ya en diferentes frecuencias según género. No se olviden lo que les decía. Por ejemplo, cáncer de mama, sexo femenino. Cáncer de cuello uterino, sexo femenino. Cáncer de próstata, sexo masculino. Ahí es fácil de explicarse desde la perspectiva anatómica. Pero hay otras enfermedades que no tienen su explicación en el contexto anatómico, por decirles, a ver, las artritis. Las artritis no es que no estén ausentes en los hombres, existe también, pero son mucho más frecuentes en las mujeres. Es la relación casi 9:1. Por cada 9 mujeres con artritis existe un hombre con artritis. Después tenemos otras enfermedades como por ejemplo, hablaremos de la gota. La gota, por ejemplo, muy frecuente en varones. Muy frecuente en varones. Muy escaso o muy raro en mujeres. La infección urinaria, lo mismo, infección urinaria. ¿En quiénes es más frecuente? En las mujeres. Por cuestión anatómica también. No está ausente en los hombres, hay también en los hombres, pero es más frecuente en las mujeres. El VIH-Sida, por ejemplo, otra enfermedad. ¿En quiénes es más frecuente? En los varones. Entonces, la
diferencia biológica de género explica muchas de estas frecuencias elevadas o bajas, ya tanto en hombres como en mujeres. Los cálculos biliares, las famosas colelitiasis, más frecuente en mujeres. Infarto de miocardio, más frecuente en quién? En varones. Entonces, estas diferencias biológicas de género que están explicadas por muchos factores anatómicos, genéticos, de orden metabólico, hasta de orden comportamental, vamos a decir, ya hacen de que haya más o menos frecuencia de las enfermedades según género. Por ejemplo, cáncer de pulmón. Hay mujeres con cáncer de pulmón, pero es más frecuente en los varones. Muerte por COVID-19, más frecuente en varones, ¿no? A eso se refiere, la diferencia biológica de género. La nutrición y la dieta. Ustedes seguramente ya lo conocen y muy bien que la nutrición y la dieta es la que explica la frecuencia alta o baja de ciertas enfermedades. El funcionamiento de los sistemas orgánicos. Desde la perspectiva biologicista que ustedes conocen, la fisiología, la fisiopatología, etcétera, se explica, ¿no? Un órgano empieza a funcionar mal, un órgano empieza a fallar, un órgano sufre daño estructural, no funciona bien, va a aparecer la enfermedad. Después tenemos los procesos de maduración y envejecimiento. Ustedes se han preguntado por qué el COVID-19 no ataca a los recién nacidos. Está relacionado con procesos de maduración. Ustedes se han preguntado alguna vez por qué hay muchos casos de sarampión. Bueno, en Bolivia, ¿no? Ya lo hemos erradicado. En los niños mayores de 6 meses hasta 2 años y no vamos a encontrar sarampión en adultos mayores. Se refiere a los procesos de maduración de los sistemas inmunológicos. Ustedes se han preguntado por qué no tenemos cáncer de piel en recién nacidos y tenemos más cáncer de piel en los adultos mayores, en los viejitos. Está relacionado con estos procesos de maduración y envejecimiento. Entonces, estos son los factores biológicos y caudal genético como determinantes de la salud que explican los procesos de enfermar y de morir. Factores individuales y preferencias en estilos de vida. Los comportamientos de las personas, las conductas, las elecciones que hacemos como personas. Pero todas estas conductas, estas elecciones, estos comportamientos, no los desarrollamos nosotros de forma aislada. Todos están condicionados por el contexto social donde vives. Porque el contexto social donde vives lo puede promover o lo puedes restringir. Entonces el contexto social hace que las personas adopten esas conductas. Las personas adoptan esos comportamientos por influencia del contexto social. Veremos cuáles son esas. Las conductas del individuo. Ya se imaginan a qué se refiere. Las creencias son el resultado, son paradigmas, ¿no? ¿Se acuerdan de los paradigmas? Son paradigmas, ¿no? Y los paradigmas ya les había explicado cómo se originan, tus experiencias previas, tu formación, tu trabajo, tu religión, tu cultura, etcétera, que está moldeado por el contexto social. Las creencias. Los valores, el valor que le das a la salud, el valor que le das a la vida. Por ejemplo, en nuestro contexto, hace muchos años, y seguramente sigue vigente, sobre todo en la área rural, había una desvalorización de las mujeres, ¿no? En el sistema de salud me refiero. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el área rural, hace unos 20 y tantos años, cuando no había SUS, venía la familia y si traía una niña enferma decía, ¿cuánto me va a costar su curación? 200 bolivianos, lo más barato. No había SUS, tenías que
Tenía que cobrarse como establecimiento. No, muy caro es, me lo voy a llevar a mi casa. Si se muere, se muere. Si era mujercita. Pero si era varón, ¿cuánto me cuesta? 200. Le voy a pagar 300, doctor. Póngamelo todo lo mejor que tenga. Esos son valores que se van formando en la sociedad, ¿no? Las creencias también, ya hemos hablado de los paradigmas. La historia, nuestra historia, somos seres históricos. Nuestra historia explica mucho de lo que hacemos. En una ocasión estuve resfriado y se me pasó nomás. ¿No? En la siguiente que te vas a resfriar, ¿qué vas a hacer? Vas a esperar a que se te pase nomás, pues, ¿no ves? Sí, o sea, tu historia define tus conductas, ¿no? En una ocasión tuve mi parto en mi casa, me atendió mi vecina, todo salió bien. Entonces el siguiente parto voy a tener también en mi casa y me va a atender también la vecina. El bagaje histórico, nuestras experiencias previas van a determinar nuestras conductas. La percepción del mundo, ¿cómo percibimos el mundo? Otra vez les cuento, en los establecimientos de salud se cometen evidentemente errores, se cometen negligencias, pero muchas veces la gente no reclama. Diosito ha querido, Diosito se lo ha llevado, entonces es su voluntad. No piden más explicación, no piden más investigación, no piden auditoría médica y se conforman. ¿No? Eso es una forma de percibir el mundo. O muchas veces sucede que de los hospitales los retiran al enfermo, lo llevan a su casa y dicen, esperaremos. Su destino dirá, dicen, ¿no ve? Si tenía que morirse, se va a morir. Y si no tiene que morirse, se va a curar. Percepción del mundo. Actitud frente al riesgo. Esas personas que se toman alcohol se sientan detrás del volante a 150 kilómetros por hora y acaban con problemas. Entonces, las actitudes frente al riesgo. Conducir en estado de ebriedad, conducir sin casco de seguridad, conducir sin cinturón de seguridad, etc. Las actitudes frente a la salud. Hay gente que espera estar muy mal a tener un dolor insoportable y recién acuden a un servicio de salud. No esperan, es decir, esperan a que el problema se agrave, sea intolerable para ya acudir a un establecimiento de salud. Y muchas veces no hay que hacerlo eso, no hay que acudir siempre a controles frecuentes. Y acá tenemos algunos ejemplos. Hábito de fumar, consumo de alcohol, consumo de drogas, accidentes por conducir en estado de ebriedad, accidentes por conducir en exceso de velocidad, consecuencias graves de los accidentes por no utilizar casco de seguridad, por no utilizar cinturón de seguridad, exposición a agentes tóxicos, ¿no? Pero todo esto moldeado por el contexto social donde vives, que te puede favorecer a que desarrolles estas conductas o te puede restringir. ¿Alguna pregunta de hasta acá? De los factores biológicos, caudal genético y factores individuales y preferencias en estilo de vida. ¿Algún comentario? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que aportar? Los escucho. Buenas noches, doctor. Yo tal vez tuviera una pregunta. Cuando decía que a veces cuando hay una negligencia médica y uno no pide una investigación y todo eso, personalmente quizás no, pienso yo no, o sea, no siempre se hace justicia y pienso que
a pesar de que, digamos, esos médicos hayan cometido el error, no reciben ninguna sanción. O bueno, yo no he visto tal vez a que digan que a alguien lo han suspendido de sus actividades o le han quitado su licencia, qué sé yo. Entonces, tal vez a mí me podría aclarar si en esto, no sé, en sedes ha habido casos de que sí se ha hecho justicia, de que sí se ha suspendido al médico o a la enfermera que ha cometido alguna negligencia. Hay varios antecedentes, hay varios antecedentes. Hay varios médicos que están presos, han ido a la cárcel, no tengo el número, pero hay varios que han ido a la cárcel por daños graves y gravísimos o por homicidio culposo. El Código de Procedimiento Penal contempla lesiones graves, gravísimas, y además contempla homicidio culposo como resultado de acciones negligentes en la práctica médica. Hay personal de salud que ha sido procesado. Nosotros como sedes iniciamos acciones de proceso administrativo en el ámbito de no cumplimiento de normas, en el ámbito de daño económico, en el ámbito penal y en el ámbito ejecutivo. Ahí no llega. Pero hay muchos casos. En el CEDES, por ejemplo, se hacen auditorías cada año, por lo menos unas. Ese es el problema, no hay mucho profesional en auditoría médica, hacen unas 12, 15 auditorías cada año, ya de los casos que se solicitan. Pero hay muchos casos, pero ahora también hay otros casos donde no se hace justicia, como dices, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo está nuestra justicia pues, en nuestro país. ¿Cómo está nuestra justicia en nuestro país? No es, digamos, de las más imparciales, vamos a decir. Se parcializa. Si tienes plata, tienes mejor posibilidad de salir bien librado. No tienes plata, vas a quedarte años y años con tu proceso que no va a avanzar. Pero de todas formas, yo creo que la población tiene que tomar conciencia de que hay errores en la práctica médica. Hay errores. Y no solamente estoy hablando de médicos. Hay errores que se cometen a nivel de odontología, a nivel de bioquímica, a nivel de... hablando justamente de bioquímicas. Hace unos años, pocos años, a una bioquímica se le ha suspendido por haberse equivocado en transcribir el resultado de una prueba de VIH. Se equivocó, era negativo, pero ella le puso positivo por algún problema. Y eso le trajo muchos problemas a la paciente. Divorcio, problemas de tipo social como estigmatización, discriminación, y el CEDES le hizo un proceso y una auditoría. Y salió destitución. Se hace, pero no se hace en la totalidad de los casos. ¿Saben por qué? Porque nuestro sistema, nuestro país no tiene todavía la capacidad técnica y los recursos suficientes como para atender todas las solicitudes. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Ustedes pueden doctor. ser sujeto de eso también, no se olviden. Pueden Sí, ser hablando de, disculpe, hablando de estas cuestiones de análisis, por ejemplo, eso le pasó a mi mamá, que ella es diabética. Entonces, un día llegó, no estábamos, estábamos en otro lugar y se sintió mal. Entonces, yo en esa época no sabía que era la creatinina. Sin embargo, ella llega con el resultado del análisis directamente, prácticamente gateando, se va, se acuesta. Yo le pregunto qué te ha pasado y me muestra el análisis que decía la creatinina 7.1. insuficiencia renal. Imagínense. ¿No? Bueno, de todas maneras, mi mamá descansó todo el día. Como le digo, yo no sabía cómo tratar a una persona que estaba así, totalmente neófita en el tema. Al día siguiente le digo, bueno, vamos otra vez al hospital. Gracias a Dios era al frente donde estábamos ese momento.
y nos toca otro doctor, yo entro con mi mamá ya con cara de sepulcro, como se podría decir, y le vuelven a repetir los análisis y se habían equivocado efectivamente, porque el doctor cuando vio la prueba dice, señora, usted con o sea, con lo que indica acá, usted ya debería estar, no sé, ya con el cajón, ¿no? Ujú. Le vuelven a repetir y en vez de 7.1 era 0. O sea, estaba en el rango, porque creo que es hasta 1.3, ¿no? O 1.5. Sí, está por ahí, Y sí. estaba en el rango de lo normal, Ajá. porque también era una persona diabética en esa época que recién estaba empezando y le dieron ese tipo de análisis. Entonces, su actitud cambió inmediatamente, ya no se arrastró, ya no hizo nada, o sea, cambió la actitud Ajá. por el resultado que tuvo. Y bueno, esa es la experiencia que le puedo contar. Hay esos errores. Por eso muchos estudiantes hasta reclaman, ¿no? Por una coma, menos 5 puntos. Por un acento, menos 5 puntos. Doctor, ¿cómo voy a tener menos 5 puntos si una palabrita está mal? A ver, imagínense, en ese resultado del laboratorio, un numerito estaba mal. En vez de 7, era 0,7, vamos a decir. Alguien dirá, pero ¿qué diferencia hay entre 7 y 0,7? Si es solo un numerito. Ahora se dan cuenta cuán importante había sido ese numerito mal escrito, ese error que se comete, porque nosotros trabajamos con vidas humanas, no trabajamos con ladrillos, con piedras, con autos, donde te puedes equivocar, cambias la pieza y listo. Por eso yo existo precisión. Y muchos no me entienden, ¿no ves? Dicen, es un malo, que cómo me voy a aplazar si me falta un 50.3 mi nota. ¿Qué le costaba aumentarme 2 hitos más para que yo pase? Me ha perjudicado. ¿Quién le ha perjudicado? Nadie le ha perjudicado. El alumno se sacó su 50.3, se sacó, pues. No hay otro. Porque cuando ejerzas la profesión te puedes equivocar así. Y hay gente que se ha suicidado. Yo conozco gente que se ha suicidado por un error así. A alguien se le equivocó. En vez de ponerlo VIH, no reactivó. Se olvidaron de poner la palabra NO, miren, 2 letritas, y le pusieron reactivo. Y el paciente se suicidó. Por esa falta de 2 palabritas. NO. Se ha suicidado. En otra ocasión, lo mismo. Una enfermera era esto del Hospital Cochabamba, en la caja. Han hecho bien la bioquímica ha informado, no en este caso no la bioquímica, la patóloga ha informado bien, no decía, digamos, paciente María Pérez no tiene nada, la otra paciente, Juanita Mamani, cáncer de cuello uterino en grado tanto. Entonces, el laboratorio trae todos los resultados, pero resulta que la enfermera se ha confundido. Entonces, el resultado de cáncer ya le puso al expediente clínico de la señora que no tenía cáncer. Que no tenía cáncer. Entonces, la señora va a su consulta, a su control, y el médico, tal vez por falta de tiempo, descuido o al final porque no le da la gana, ni siquiera se ha dedicado a ver si el nombre en el resultado correspondía con la paciente. Directamente lee el resultado ahí abajo y le dice, señora, usted tiene cáncer grado 4, avanzadísimo, se va a morir. Y no era su examen. Y arriba estaba su nombre de otra paciente, ni siquiera han leído. La paciente sale totalmente deprimida. ¿Qué voy a hacer? ¿Y saben qué había pensado? Tenía una hijita creo que de 8 años o 7 años. Le voy a matar a mi hijita y luego me voy a suicidar. Porque ¿qué va a hacer de mi hija si voy a morir dentro de 6 meses? ¿Quién la va a cuidar? Mejor las dos nos moriremos. Pensó en matarla a su hija y luego suicidarse. Y me consulta y me dice, doctor, esto me está pasando, esto.
A ver, primero, usted está bien. ¿Qué va a tener cáncer tipo grado 4 si usted está en buen estado? Se le ve bien, solo que ahora está deprimida. Yo siempre lo he visto trabajando bien. ¿No se habrán equivocado? Le digo. ¿Por qué no va y verifica? Que le hagan otra prueba, aunque sea. Va y efectivamente, señora, va a disculpar, nos habíamos equivocado. El examen de otra paciente le habíamos puesto en su expediente clínico. Y si yo no le decía eso, ¿qué pasaba? Esta señora se suicidaba y mataba a su hija. O al revés, mataba a su hija y se suicidaba. Errores. Esos son los errores. Y a veces decimos, ¿no? Ah, errores. A eso me refiero cuando hablo de la percepción. Ah, el doctor es malo. Medio puntito no ha sido capaz de regalarme. Me ha aplazado. Por su culpa estoy repitiendo, ¿no ve? Cuando yo no he hecho tu examen, yo no te he dicho no estudies, yo no te he dicho estudia una sola vez. No, yo siempre digo estudien, 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 ¿no ve? Yo no te he dicho que en vez de ponerlo 0,7 le pongas 7. Y culpamos a la gente, culpamos a otros, no asumimos nuestra responsabilidad. A eso me refiero en parte con la percepción del mundo que tenemos. Y en salud eso es muy importante. Un error de transcripción, un error de medición, un error de registro puede llevar a la muerte. A ver, en vez de ponerle 0,1, ponle 10 de un medicamento, lo vas a matar. Le vas a matar a esa persona. En el caso de ustedes seguramente es muy poco probable, pero en el caso de los médicos y de las enfermeras es grave. ¿Cuántos pacientes no se han muerto por error de el médico y de la enfermera? ¿Alguna otra pregunta? Entonces entiendan, mientras piensan la pregunta, entiendan, el doctor Ventura no es así, no exige precisión, no exige calidad porque le da la gana. No está pensando en sí, está pensando en la población, porque ustedes van a trabajar con población, con poblaciones. Y equivocarte en un número puede ser gravísimo. Equivocarte en ponerle la dosis puede ser gravísimo. ¿No hay más preguntas? Doctor, disculpe, ¿el caudal genético se puede revertir o se puede? Porque sé que es algo que digamos, la madre hereda hacia el hijo, el hijo a los otros hijos, así. ¿Eso se puede detener en el caso de la diabetes, digamos? No se puede detener. No se puede detener hasta ahora con los avances de la ciencia que se tiene. Lo que se puede es controlar y prever. Ya, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, en el caso de la persona que tiene familiares con diabetes. Entonces, hay factores que desencadenan ya, o que agravan un cuadro de diabetes. Entonces, pero eso puedes controlarlo con medidas de tipo preventivo, ¿no ve? Pero no puedes modificar y decir, a ver, le vamos a cambiar la estructura genética de este paciente para que este gen que está relacionado con la diabetes lo modifiquemos. No hay todavía así. Están trabajando, pero no hay todavía algo concreto que diga genéticamente vamos a hacer ciertas manipulaciones para controlar las enfermedades. No hay. Lo que puedes hacer es, sabes que existe alto riesgo, y no es un factor de riesgo, es un marcador de riesgo, porque el factor de riesgo se puede modificar, pero el marcador de riesgo no se puede modificar. En este caso, lo que puedes hacer es tomar medidas preventivas y tomar medidas adecuadas para controlar ese proceso. ¿Está bien?